Física general y laboratorio, cinemática de la partícula. Cinemática. La cinemática es la rama de la dinámica que estudia el movimiento sin importar la causa que lo provoca. Es decir, estudia el movimiento de los objetos, pero sin preocuparse la causa que provoca ese movimiento. Con los principios de la cinemática, se puede caracterizar el movimiento de los cuerpos y las partículas, pero se necesitan de sistemas de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia que cumple con la primera ley de Newton. Sistema de referencia inercial. Si un sistema de referencia, por ejemplo un sistema de coordenadas cartesianas, se mueve con una velocidad constante y una partícula se mueve con la misma velocidad, la partícula aparentemente no cambiará de posición en el sistema de referencia. Se dice entonces que la partícula está en reposo y su velocidad aparente será nula. Entonces tenemos un sistema de referencia, tenemos una partícula, tiene una coordenada x, y, z, aquí tenemos un vector de posición que une del origen del sistema de referencia hacia la partícula. Si el sistema se mueve con una velocidad constante y la partícula se mueve a la misma velocidad, entonces dentro del sistema de referencia la partícula no tendrá velocidad aparente, es como si estuviera estática, ya que su posición no cambia, aunque sabemos que tanto la partícula como el sistema se mueven a una velocidad constante. Cuando tenemos un sistema con esas características, se dice que el sistema cumple con la primera ley de Newton y es un sistema de referencia inercial. Y entonces esos sistemas de referencia inercial nos van a servir para caracterizar el movimiento. Va a ser un movimiento relativo al sistema de referencia inercial. Funciones respecto al tiempo. En cinemática tenemos principalmente funciones vectoriales que dependen del tiempo. Estas tres funciones son función de la posición, función de la velocidad, función de la aceleración. Las tres funciones están relacionadas entre sí de la siguiente manera. Existe velocidad si existe cambio de la posición en un intervalo regular de tiempo. Es decir, si hay cambio de posición, entonces hay velocidad. Existe aceleración si existe cambio de la velocidad en un intervalo regular de tiempo. Entonces la aceleración existe si hay cambio en la velocidad de una partícula. Las funciones de posición, velocidad y aceleración son funciones paramétricas que dependen del tiempo. Entonces, para un análisis n-dimensional se puede analizar de forma independiente cada dimensión. Por ejemplo, si estamos en 3 dimensiones y usamos coordenadas cartesianas, el análisis cinemático se reduce a estudiar por separado cada eje. Funciones respecto al tiempo. La función de posición o la función de desplazamiento. Esta es una función de 3 variables. 3 variables dependientes y una variable independiente. Se reduce el análisis por separado, x de t, y de t y z de t, es decir, de forma paramétrica. Entonces ahora nosotros, cada coordenada va a ser una función con respecto al mismo parámetro t. Como cambie t, va a cambiar x, y y z. De esta manera el análisis simplifica estudiar cada eje por separado. Al final la posición del cuerpo estará definida por 3 funciones temporales, cada una dependiente del tiempo. Entonces mi coordenada de posición va a depender del valor que obtenga x, y z dependiendo del valor del tiempo. Para cada instante de tiempo nosotros vamos a tener un diferente valor de x, un diferente valor de y y un diferente valor de z. A esto se le llama ecuaciones paramétricas, ya que estamos parametrizando las dimensiones x, y z con el valor del parámetro t. Y luego nosotros tenemos una función vectorial de posición que une del origen del sistema de referencia hacia donde está la coordenada de mi partícula. Si cambia el tiempo, la posición también cambia. Entonces tenemos un vector que va del centro hacia cada una de las posiciones y esta función es esta, la función vectorial de posición conformada por x de t en y más y de t en j más z de t en k. La función de velocidad se vería de manera similar. Ahora, aquí pusimos estos 3 ejes x, y z, pero son de las velocidades. Entonces nosotros también podemos poner aquí desde el punto de referencia hacia el punto como si fuera un vector de posición, aunque este sería mi vector de velocidad, que sería este, conformado por las coordenadas bx de t en y más by de t en j más by, aquí debe ser z, bz de t en k.
y esta daría mi posición, pero le ponemos esta flecha para que nosotros veamos como si esto fueran los ejes espaciales. Entonces, de la misma manera que en la posición tenemos una función de tres variables que depende del tiempo, y reducimos el análisis separándolas en Bx, By y Bz, es decir, de forma paramétrica. Entonces, conforme cambie el tiempo, nosotros vamos a tener cambio en la velocidad en X, cambio en la velocidad de Y, cambio en la velocidad de Z, obteniendo nosotros nuestras coordenadas de este vector de velocidad. Aceleración. Si nosotros tenemos ahora la función de aceleración, aquí como estos tres ejes, tendríamos también un vector que va desde el centro hasta la partícula, denotando la aceleración. Pero para no confundir esto con la posición, le ponemos nosotros este vector así, que este vector sería el vector de A, que es AX de T en Y, AY de T en J, y aquí debe ser Z, AZ de T en K. Entonces, esta función de tres variables que dependen del tiempo, también se reduce el análisis por separado en AX, AY y AZ, es decir, de forma paramétrica. Entonces, para cada valor de T, nosotros vamos a tener un valor de AX o aceleración en X. Para cada valor de T vamos a tener un valor de aceleración en Y y un valor de aceleración en Z. Para un instante específico de tiempo, nosotros construimos AX1Y, AY1J, AYZK y construimos nuestro vector de posición en un instante, perdón, nuestro vector de aceleración en algún instante específico de tiempo. Al final, el movimiento de una partícula estará descrito por sus tres funciones: la función vectorial de posición, la función vectorial de velocidad y la función vectorial de aceleración. Aquí debe ser Z, aquí debe ser Z. Entonces habría algo como esto. Este ya es el espacio, estas son las dimensiones, es una forma espacial. En espacio tenemos nosotros el vector de posición y luego de aquí es como si de aquí trazáramos nuestro eje para la velocidad y aquí está. Y si de aquí trazáramos nuestros tres ejes de aceleración, y esta sería la aceleración. Nosotros veríamos el vector de velocidad y el vector de aceleración regidos por estos vectores. Y estas tres funciones vectoriales, describen el movimiento de esta partícula. Desplazamiento. La función de desplazamiento indica la posición de la partícula en un momento determinado de tiempo. Aquí está. La función de velocidad es la razón de cambio instantáneo de la posición respecto del tiempo, es decir, es la función derivada de la posición respecto del tiempo. Aquí tenemos nosotros la razón de cambio, sería cómo cambia el vector de posición con respecto de cómo cambia el tiempo. Cuando hacemos esto en el límite, para cuando el cambio en el intervalo de tiempo es 0, entonces se convierte en la derivada. La derivada de la función de la posición con respecto del tiempo nos da la velocidad. Ahora, la función de aceleración es la razón de cambio instantáneo de la velocidad respecto del tiempo, es decir, es la función derivada de la velocidad respecto del tiempo. Aquí tenemos la razón de cambio de la velocidad, cómo cambia la velocidad, cómo cambia el tiempo, en el límite para cuando el delta de t tiende a 0, y esto se convierte en la derivada. La derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración. O bien, la aceleración puede ser también como la segunda derivada de la función de posición o la función de desplazamiento con respecto del tiempo. La función de aceleración es también la segunda derivada de la función de desplazamiento. Si la posición es constante, es decir, si la posición es la misma en cualquier instante de tiempo, entonces la partícula está en reposo. Entonces nosotros vamos a decir que con el sistema de referencia inercial, si no tenemos movimiento aparente, es decir, la posición es constante, entonces la razón de cambio de algo que no cambia, pues es 0. Es decir, una constante no cambia, esto se hace 0 y nuestra velocidad es 0. El módulo de la velocidad es 0. Ahora, si la velocidad es constante, es decir, si la velocidad de la partícula es la misma en cualquier instante de tiempo, entonces la partícula tiene aceleración nula. La aceleración sería nula si no hay cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad en este instante de tiempo es el mismo que en el anterior, entonces esto se cancela y nos da 0. No hay cambio de velocidad, entonces no hay aceleración. La función de... bueno, esto no debería de aquí. Cinemática en una dimensión. Sea la función vectorial de posición en el espacio. Aquí está. Al trabajar en una sola dimensión, podemos trabajar o solo en X, solo en Y o solo en Z. Vamos a ponerlo solo en X. Tenemos esta función vectorial de una sola dimensión.
Entonces ya no necesitamos la connotación vectorial porque sabemos que esto va en alguno de los tres ejes o en alguna de las dimensiones. Entonces nos quedamos con la pura función escalar r de t igual a x de t. Si hacemos esto mismo con las otras dos funciones de forma análoga, tenemos pues que la velocidad en x o la aceleración en x se convierte simplemente en la función de velocidad y en la función de aceleración, teniendo nosotros así nuestras tres funciones de movimiento, que serían el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Estas tres funciones o estas tres ecuaciones son las ecuaciones de movimiento que describen el movimiento de una partícula. En cinemática, por lo general, nunca se contemplan tiempos negativos. Entonces, todo el análisis que hagamos es desde t igual con 0 hasta infinito. Para la cinemática en una dimensión trataremos dos tipos de movimientos específicos. El primero con velocidad constante y aceleración nula. Y el segundo movimiento con aceleración constante. El primero de ellos, el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Este tipo de movimiento se caracteriza por las siguientes ecuaciones. La ecuación de aceleración es nula, aceleración nula, la velocidad es constante y la función de posición o la función de desplazamiento es una función de desplazamiento lineal, es decir, es una línea recta. Aquí está. Si graficáramos estas funciones, las veríamos así. La aceleración es nula, la velocidad es constante, puede ser positiva o puede ser negativa, y el desplazamiento se vería como una línea recta. Ahora, no hay que confundirnos, este es el tiempo, esta es nuestra posición y nosotros solo nos movemos en este eje. En este caso, R0 es nuestra posición inicial, entonces nosotros partimos de la posición inicial hacia acá y nos estamos moviendo única y exclusivamente en esta dimensión. Pero esta sería la forma en la que se ve cuando contemplamos el tiempo. Entonces, de esta ecuación, V0 es la velocidad inicial y R0 es la posición inicial. Bueno, se omite el planteamiento y solución de las ecuaciones diferenciales asociadas. Para poder determinar las ecuaciones necesitamos hacer un análisis, un modelado de ecuaciones diferenciales sencillas y resolverlas, pero bueno, esto lo vamos a omitir. Ahora, si la velocidad inicial es negativa, entonces tendríamos algo como esto. La aceleración nula, la velocidad negativa, y ahora tenemos nosotros una ecuación de posición pero con pendiente negativa, porque esta velocidad sería la pendiente de esta recta. Partimos desde esta posición y lo que hacemos es irnos para atrás. Cuando tenemos velocidad negativa es como si nos estuviéramos echando de reversa. Aquí llegamos hasta 0 y luego posición negativa. La posición inicial puede ser positiva o puede ser negativa. No importa eso. Si R0 es negativo hacia acá, si V0 es positivo se va hacia arriba. Y si es así, si V0 es negativo, pues se va hacia abajo. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este tipo de movimiento se caracteriza por las siguientes ecuaciones. Tenemos aceleración constante, a de t igual a 0, b de t es igual a 0 por t más v0, la velocidad es una ecuación de línea recta, y la posición sería un medio de a0 por t al cuadrado más v0 por t más r0. Tenemos un desplazamiento parabólico, es decir, la ecuación es de segundo grado, entonces es una ecuación parabólica. Si graficáramos nosotros, ahora tenemos la aceleración. Aquí está, que puede ser positiva o puede ser negativa. Tenemos la velocidad inicial y la curva hacia arriba por la pendiente positiva de la aceleración. O podemos tener una velocidad negativa. Podemos empezar acá abajo, pero se iría hacia arriba si la aceleración es positiva. Y la posición, bueno, aquí ponemos una parábola de forma generalizada, pero ya dependerá de cómo abre la parábola, dependiendo de los valores de A0 y dependiendo de los valores de B0. Y nuestras condiciones iniciales serían la aceleración inicial, la velocidad inicial y la posición inicial. La posición inicial puede ser específicamente, bueno, en este caso la posición inicial era 0, aquí pudimos haberlo puesto arriba. La posición inicial puede ser positiva o negativa, la velocidad inicial puede ser positiva o negativa y la aceleración inicial también puede ser positiva o negativa. De manera que tenemos muchas opciones para MRUA. En MRUA o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay también algunas clases específicas de movimiento. Si tenemos aceleración positiva, podemos tener velocidad inicial positiva, velocidad inicial negativa, velocidad inicial nula. Asimismo, también podemos tener posición inicial positiva, posición inicial negativa, posición inicial nula.
Pero la posición no nos da mucha información, la velocidad sí, y ahorita van a ver por qué. Y si tenemos aceleración negativa, también podemos tener aceleración negativa con velocidad inicial positiva. Este sería un disparo vertical. Podemos tener aceleración negativa con velocidad inicial negativa. O podemos tener aceleración negativa con velocidad inicial nula. Y este sería la caída libre. Ahora, del disparo vertical hay un caso particular cuando tenemos aceleración negativa y velocidad inicial positiva, que es cuando ustedes frenan, tienen una cierta velocidad constante y luego aplican frenos. Ese frenado que es por fricción, aparece una fuerza de frenado, una fuerza de fricción, aparece una aceleración negativa y nos detenemos nosotros cuando la velocidad llega a cero. En el caso del disparo vertical no, ustedes están en una posición inicial, disparan hacia arriba, la velocidad se hace cero, pero luego la velocidad cambia de dirección y tienen aceleración negativa con velocidad negativa. Esa sería la diferencia principal entre desaceleración a cero y un disparo vertical. Si vemos algunas de las gráficas, aquí tendríamos esto. Tenemos la ecuación cuando tenemos aceleración y velocidades positivas, aceleración inicial positiva, velocidad positiva. Ahí está. Entonces la velocidad se incrementa de forma lineal positiva. La posición es una parábola. Entonces estamos en este punto y nuestra posición va incrementándose de manera parabólica. Aquí tenemos R0. Este R0 puede ser positivo o negativo. Y este sería el comportamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad es negativa, con aceleración positiva? Tenemos la misma pendiente, pero ahora empezamos con velocidad negativa. Tenemos velocidad negativa, la aceleración va haciendo que se acelere, y llegamos a un punto aquí, y luego ya la velocidad es positiva. En la posición nosotros veríamos esto. Primero vamos para atrás, llegamos a un punto, y luego ya nos vamos para adelante, y salimos disparados. Es como si ustedes agarran vuelo y luego ya de aquí se van hacia adelante. Entonces aquí vemos nosotros esta pequeña curva de la parábola. Aquí llegaríamos nosotros hasta una posición de reversa acá cuando la velocidad es cero. En este punto la velocidad es cero, que sería este punto de aquí. Para este mismo instante de tiempo. Miren, si fijan, está un poquito más de 1. Aquí está un poquito más de 1 en el tiempo. Ahora, si la velocidad es cero, pues partimos desde cero y la velocidad se incrementa. Es como cuando ustedes arrancan o hacen arrancones, están en velocidad cero, están partiendo del reposo, aplican una cierta aceleración y su velocidad se incrementa. Y así, ustedes también se incrementan o aumentan su posición de forma parabólica, rigiéndose con esta expresión, cuando la velocidad inicial es cero. Ahora, si la velocidad inicial es negativa, entonces ahora vamos a tener nosotros una recta con una pendiente negativa. Empezamos con una velocidad inicial positiva. Esto se va frenando hasta que llega a velocidad cero y luego sigue la velocidad, cambia de signo y se hace negativa. Que era lo que les mencionaba. Este es el disparo vertical. Ustedes están aquí, disparan hacia arriba, tienen una aceleración que frena el proyectil, llega a una máxima altura y luego empieza a caer hacia donde nos dé el piso. Esta gráfica también se puede prestar para el movimiento de desaceleración. Ustedes tienen una aceleración, una velocidad, tienen una cierta velocidad y luego aplican los frenos, su velocidad se disminuye hasta que llegan a cero y se quedan aquí. Aquí se terminaría el evento, ya no tendrían esto de acá. Su posición igual, ustedes llevan una posición, están frenando, entonces cada vez va más lento hasta que llegan a una distancia final, que esto sería como distancia de frenado. Pero el evento se acaba aquí, cuando la velocidad es cero. Es decir, no se regresan. Cuando aplican ustedes los frenos, no se regresan. Simplemente se detienen y ya. Entonces esa es la similitud entre el disparo vertical y el movimiento desacelerado o el movimiento de frenado. Cuando tenemos tanto la aceleración como la velocidad negativa, pues simplemente es una parábola de este tipo. No hay un movimiento, un ejemplo claro, un ejemplo ilustrativo para este tipo de movimiento. Ahora el último, cuando tenemos nosotros aceleración negativa y tenemos velocidad inicial cero. Entonces parte de cero y empieza la velocidad negativa hacia abajo, hacia la parte negativa, y se hace una velocidad negativa. En la posición nosotros tenemos una posición inicial y luego llegamos hasta acá. Si nosotros hacemos un ejemplo de esto, podríamos decir que es la caída libre. Ustedes sueltan un objeto desde una altura y llega hasta una altura final. Por ejemplo, si la altura inicial es R0
y la altura final es 0, entonces esto empieza a caer libremente hasta que llega aquí, o una altura, y cada vez que pasa el tiempo va incrementándose la distancia que recorre porque su velocidad se incrementa de forma lineal. Entonces esta sería la ecuación de caída libre. Vamos a hacer ejercicios de cada uno de los movimientos, pero este es el apunte de la clase generalizada.